Este tema está con nosotros Óscar Valderas. Óscar, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes, qué gusto saludarte. El gusto es mío, Óscar. La verdad leí con mucha atención la publicación que hoy han hecho en MX, un esfuerzo informativo que tiene antecedentes de mucho trabajo en periodismo de investigación y que ahora continúan justamente con todo esta tradición y este esfuerzo. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue que llegaste con el mayor Alejandro Rodas Cobón, Óscar Valderas? Mira Julio, pues fue un trabajo de muchas semanas. El militar mayor Alejandro Rodas Cobón está preso actualmente en la prisión militar número 5 en Mazatlán, Sinaloa. Él lleva ahí 11 años en prisión preventiva, es decir, no tiene sentencia. Nadie lo ha encontrado culpable. ¿De qué delitos? Principalmente de homicidio, de tortura y de robo. Él está ahí porque el ejército mexicano asegura que él formó parte del del pelotón de la muerte. Este pelotón de la muerte era un grupo que ya ha sido confirmado en los archivos de la Sedena como un grupo de exterminio que operaba en la tercera compañía de infantería no encuadrada en Ojinawa, Chihuahua, y que durante 2008, en el marco del operativo conjunto Chihuahua, tenía como objetivo, primero, secuestrar presuntos criminales, torturarlos, asesinarlos y desaparecer sus restos. Y durante la entrevista que yo tengo con él a través de su abogado, lo cual es inusual que un militar encarcelado tenga contacto con un periodista, él me revela, no es cierto que yo formé parte del pelotón de la muerte, lo que sí es verdad es que el pelotón de la muerte existía. A nosotros, 31 militares, nos hicieron pasar como ellos para que la estructura quedara intocada. Y esa estructura tenía en lo más alto, con órdenes directas y activas, al presidente Felipe Calderón, quien habría autorizado que se asesinaran civiles, que se exterminaran presuntos culpables o presuntos integrantes del crimen organizado para fortalecer la estrategia de seguridad en 2008. Una limpieza social, como a veces dicen, o sea, el hecho de aprobar que ante esas personas que supuestamente no tienen ya remedio y que han rebasado los límites de la humanidad, pues que sean asesinadas por las fuerzas militares para así evitarse procesos, enredos y demás cosas. Entiendo que esa sería la idea, Óscar. Es correcto. Hay que recordar que en 2008, cuando se lanza el operativo conjunto Chihuahua, Chihuahua vivía una batalla muy violenta entre dos facciones del crimen organizado. Por un lado, el cártel de Sinaloa y por otro, el cártel de Juárez, que principalmente tenía su epicentro en Ciudad Juárez. Ahí estaba concentrada gran parte de la violencia. Y efectivamente, este pelotón de la muerte, que estaba integrada en la tercera compañía de infantería, justamente ese era su objetivo, hacer una limpieza social, exterminar civiles para poder llevar los resultados que el presidente Felipe Calderón después presumía en su estrategia de guerra contra el narco. Me parece muy interesante lo que dice el mayor Alejandro Rodas Cobón para MX, cuando menciona que las órdenes eran directamente del presidente Felipe Calderón, que las daba a través del secretario de la Defensa Nacional, en ese entonces el general Guillermo Galván, quien reunía a los mandos de las zonas militares y de las regiones militares y les decía, la orden viene desde arriba y la instrucción es abatir a personas del crimen organizado. Evidentemente, Julio, pues en México, al menos en la teoría, todavía existe la presunción de inocencia. Si nos atenemos a esto, cualquier persona, aunque se presuma que sea parte del crimen organizado, mientras un juez no determine que es responsable de la comisión de estos delitos, es inocente. Y bajo este supuesto y bajo parámetro jurídico, lo que hizo este grupo de exterminio fue matar civiles. Por eso lo que nos dice el mayor Alejandro Rodas Cobón es: Felipe Calderón ordenó asesinar civiles. Sí, veo entre el trabajo que publicas, como he dicho, en MX, veo un párrafo entrecomillado en el cual el mayor Alejandro Rodas Cobón dice: siempre se nos hizo hincapié en que esto tenía el visto bueno del presidente. Él encabezaba la cadena de mando. Fue una política perversa.
A Felipe Calderón no le importó el sacrificio de vidas con tal de conservar el poder. Para mí ha sido el más nefasto de todos los mandos supremos que yo recuerde. Pues palabras muy duras, muy rudas y muy directas, Óscar Valderas. Sí, son palabras muy duras, además de un hombre que al menos hasta el momento no se le ha comprobado de ninguna manera que los dichos del ejército son ciertos sobre su persona. El mayor Alejandro Rodas Cobón lo dice desde su vivencia, que es la de un hombre, 11 años preso, sin sentencia, con prisión preventiva, y quien fue testigo de primera mano de esa estrategia que ya ha sido documentada de manera muy amplia, Julio. Es decir, sí hubo en 2008, durante el operativo Conjunto Chihuahua, participación de los militares en ejecuciones extrajudiciales. De eso no cabe duda. De hecho, hay varias recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, muchos esfuerzos de académicos y activistas por documentar estos abusos. Lo que no teníamos hasta el momento era la voz on the record, digámoslo así, de un militar preso en una cárcel militar que señalara lo alto de esta cadena de mando y que pusiera la responsabilidad de este exterminio de civiles en manos del expresidente Felipe Calderón, quien está intentando regresar a la arena pública de la mano de su partido México Libre. Me parece que esto, pues evidentemente además está enmarcado en una discusión que comenzó esta semana con la revelación de un video de una presunta ejecución extrajudicial en Tamaulipas y que nos hace preguntarnos qué tanto esto es una estrategia institucionalizada, qué tanto es un cáncer que no se ha podido extraer de los cuerpos de las Fuerzas Armadas y que inició con la responsabilidad de Felipe Calderón de estar en lo alto de estos grupos y de acuerdo con los dichos del mayor Alejandro Rodas Cobón, ser el responsable, el que inició esta orden, esta cadena de mando de decir a los que no podemos detener, se les dispara, se les tortura, se les incinera hasta que no quede ni un hueso que se pueda reconocer. Óscar Valderas, todo esto tiene como referencia pues esa acción de los mandos de las fuerzas militares en tareas policíacas y en tareas relacionadas con el presunto combate al crimen organizado, pero ¿está en una prisión militar el mayor a quien tú entrevistaste? ¿Está en prisión militar? Él se encuentra actualmente preso. Él está en la prisión militar número 5 en Mazatlán, Sinaloa. Yo tuve contacto con él gracias a su abogado, quien nos facilitó la comunicación entre el mayor Alejandro Rodas Cobón y él, el mayor también dice, hay 3 tipos de testigos que podrían afirmar o podrían respaldar mis dichos. Unos ya fueron asesinados, otros siguen encarcelados y algunos otros fueron torturados y fueron golpeados fueron tratados con tanto salvajismo, a quienes ya se les comprobó que fueron torturados mediante el protocolo de Estambul y que tienen tanto miedo que ya no pueden decir nada. Pero bueno, él se ha animado, yo le reconozco que desde una posición muy complicada como es la de estar en este momento preso en la prisión militar número 5, haya conversado con MX y nos haya revelado lo que nos cuenta, ¿no? Lo más alto de esta cadena de mando del pelotón de la muerte. Ahora, 11 años sin que haya sentencia. ¿Cuáles han sido los problemas que esboce la justicia militar para no emitir un dictamen o cómo ha sido ese proceso? ¿Sabes algo, Óscar? Sí, el mayor Alejandro Rodas Cobón asegura que hay una presión muy fuerte de todavía el círculo cercano del general Guillermo Galván Galván, quien era titular de la Sedena en tiempos de Felipe Calderón, y ese círculo de protección aún permanece, sigue siendo un grupo de mucha influencia dentro del ejército mexicano, quien ha impedido que se avance sobre las causas. El mayor Alejandro Rodas ha pedido incluso que la intervención de organismos internacionales de derechos humanos que revisen su caso, de 11 años en prisión preventiva sin sentencia, evidentemente es violatorio de todos los derechos humanos, del derecho a la presunción de inocencia, de muchas cosas, pero no ha podido avanzar su caso. Él confía en que, bueno, hablando también, dando a conocer su situación, pues que que los organismos de derechos humanos tomen cartas en el asunto, y él dice, si soy culpable, pues senténcienme ya, pero no van a encontrar ningún elemento.
él asegura que todos los testimonios que apuntan hacia su presunta responsabilidad en realidad fueron elementos, compañeros suyos torturados dentro de la misma tercera compañía de infantería no encuadrada en Ojinawa, Chihuahua, y que además los están encarcelados porque cuando surgen estas denuncias de violaciones a los derechos humanos en el relativo conjunto Chihuahua, el gobierno de Felipe Calderón decide encarcelar a estos chivos expiatorios para no tocar esta estructura de grupo de limpieza que tenía que seguir operando para que se dieran los resultados espectaculares que mediáticamente fueron pues muy celebrados por el gobierno de Felipe Calderón. Y bueno, él está ahí esperando. En algunos casos ha resultado que sus dichos han sido comprobados como verdaderos. Ya se le ha hecho protocolo de Estambul. Se sabe que, por ejemplo, los restos de sus presuntas víctimas eran en realidad huesos de animales. Pero bueno, lo que no tiene es justicia. Y eso es lo que espera que suceda pronto, y que además no solamente haya justicia para él, sino también justicia y castigo para los responsables en lo más alto de este pelotón de la muerte. Óscar Valderas, pues muchas gracias por compartir con nosotros la esencia de tu trabajo publicado en MX. Gracias. ¿Dónde te pueden seguir a ti? ¿Dónde pueden seguir la publicación? Por favor, Óscar. Gracias, Julio. Pueden seguirnos en la página de nuestra revista digital, sitio MX. Si quieren revisar el texto completo, se llama Felipe Calderón ordenó asesinar civiles, y a mí en Twitter me encuentran en @OscarBalme. Óscar, pues muchas gracias por tu amabilidad de compartir con nosotros tu trabajo y el contexto de todo esto. Gracias, Óscar, y seguimos en contacto. Gracias, Julio. Buenas tardes. Igualmente.